Capítulo 4. Pellejos. 1. Se habían quedado sin fuego 3 noches en lugar de 1 o 2. La última fueron las 12 horas más largas y más horribles de la vida de Susana. ¿Es peor que la noche que murió Eddie?, se preguntó en cierto momento. ¿De verdad dices que esto es peor que estar tú sola acostada, aunque despierta en una de esas habitaciones, sabiendo que así es como estarás para el resto de tu vida? ¿Peor que lavarle la cara y las manos y los pies? ¿Lavárselos para entregarlo a la tierra? Sí, esto era peor. Odiaba ser consciente de ello y jamás había podido reconocerlo ante nadie, pero el intenso e interminable frío de esa última noche fueron mucho peor. Llegó a temer cualquier pequeña brisa procedente de las tierras nevadas que estaban al este y al sur. Era un tiempo terrible y extrañamente humillante darse cuenta de lo rápido que el malestar físico podía tomar el control, extendiéndose como el gas venenoso hasta que se adueñaba de todo. Se quedaba con todo el campo de juego. ¿Pena? ¿Pérdida? ¿Qué eran esas cosas cuando una sentía el frío en movimiento, pasando de los dedos de las manos y de los pies, arrastrándose hasta la puñetera nariz, y luego yéndose ¿a dónde? Hacia el cerebro, si a bien tienes, y hacia el corazón. Atrapada por un frío así, la pena y la pérdida no eran más que palabras. No, ni siquiera eso, no eran más que sonidos. Eran graznidos sin sentido mientras uno está sentado temblando bajo las estrellas a la espera de una mañana que nunca llega. Lo que lo empeoraba era saber que había posibles hogueras a su alrededor, porque había llegado a la zona viva que Roland llamaba la zona bajo nieve. Era una serie de largas laderas verdes, la mayoría de esas hierbas estaba blanca y muerta, y valles planos donde había arboledas aisladas y arroyos cubiertos de hielo. Unas horas antes, con la luz del día, Roland había señalado varios agujeros en el hielo y le había dicho a Susana que los había hecho un ciervo. Señaló también varios montones de excrementos. A la luz del día, esa señal había resultado interesante, incluso esperanzadora. Sin embargo, en ese interminable agujero de noche, escuchando el constante y sordo tiritón de sus dientes, no significaba nada. Eddie no significaba nada, ni Jake tampoco. La torre oscura no significaba nada, ni tampoco la hoguera que habían encendido a las afueras de la ciudad del castillo. Recordaba que la había contemplado, pero la sensación del calor calentándose la piel hasta que la cubrió con una telilla de sudor se había perdido para siempre. Como alguien que ha muerto y que ha visitado durante un par de segundos alguna otra vida. Solo podía decir que había sido maravilloso. Roland estaba sentado rodeándola, con los brazos. Algunas veces soltaba una tos seca y severa. Susana pensó que a lo mejor estaba enfermando, pero tampoco ese pensamiento logró captar su atención. Solo el frío. En un momento, poco antes de que el alba por fin empezase a teñir el cielo por el este, vio unas luces anaranjadas que bailaban a lo lejos, más allá del sitio donde empezaba la nieve. Le preguntó a Roland si tenía idea de lo que eran. En realidad no le interesaba, pero escuchar su propia voz le confirmaba que no estaba muerta. No de momento, al menos. Creo que son hornillos. ¿Qué es eso? Ahora lo tartamudeaba y lo farfullaba todo. Al principio, Susana solo oyó el silbido del viento. Luego se acalló y escuchó el rumor seco de la hierba bajo los pies de algo que caminaba sobre ella. Susana sabía exactamente de qué se trataba. Una pezuña pisando el fino hielo, que dejaba escapar el agua al frío del mundo de allá arriba. También sabía que en 3 o 4 días llevaría un abrigo hecho con la piel de animal que ahora estaba bebiendo por allí cerca, pero eso tampoco tenía ninguna importancia. El tiempo es un concepto inútil cuando está sentada y despierta en la oscuridad y con un dolor constante. ¿Había pensado en alguna vez que iba a tener tanto frío? Eso era bastante raro, ¿verdad? ¿Qué pasa con Mordred?, preguntó Susana. ¿Crees que está aquí fuera? Sí.
¿Y tiene frío como nosotros? No lo sé. No podré soportar esto mucho más, Roland. De verdad que no. No tendrás que hacerlo. Pronto amanecerá y espero que podamos encender un fuego mañana por la noche. Tosió con el puño en la boca. Luego rodeó a Susana con un brazo. Te sentirás mejor en cuanto nos hayamos levantado y estemos en marcha. Mientras tanto, al menos estamos los dos juntos. 2. Sí. Mordred tenía tanto frío como ellos, a cada paso, y él estaba solo. Sin embargo, se encontraba lo bastante cerca como para escucharlos. No las palabras en sí, sino el sonido de sus voces. Se encogía de hombros de forma incontrolada y se había llenado la boca de hierbajos muertos cuando sintió el temor de que Roland, con su agudeza de oído, captase el sonido del castañeo de sus dientes. El abrigo de ferroviario no le servía de nada. Lo había tirado cuando se había hecho pedazos, de tal forma que no podía mantenerlo de una pieza. Se lo metió por las mangas al salir de la ciudad del castillo, pero entonces se había roto, empezando por las coderas, y las había tirado a la hierba baja que crecía a la vera del camino con un gesto de mal genio. Solo pudo seguir llevando las botas porque había conseguido convertir unos hierbajos largos en rudimentarios cordeles. Con estos se agarró lo que quedaba de las botas a los pies. Había pensado en volver a adoptar la forma de araña, pues sabía que así su cuerpo sentiría menos frío, pero toda su corta vida había estado lacerada por el espectro de la hambruna, así que supuso que esa parte de él siempre la temería, sin importar la cantidad de comida que pudiera tener a su alcance. Los dioses sabían que ahora no había mucha. 3 brazos heridos, 4 piernas, en parte comidas, y un trozo de un torso de la cesta de mimbre, eso era todo. Si cambiaba, la araña engulliría ese poco alimento a la luz del día, y aunque hubiera presas por ahí fuera, escuchaba cómo se movían los ciervos de alrededor con la misma claridad que lo había escuchado su papi blanco. Mordred no estaba del todo seguro de su capacidad para atraparlas o derribarlas. Así que se sentó y se estremeció, y escuchó el sonido de sus voces, hasta que éstas se acallaron. Quizá se habían dormido. Él mismo podría haber echado una cabezadita. Lo único que le hizo renunciar a esa posibilidad y retroceder fue el odio que sentía hacia ellos. El hecho de que ellos se pudieran tener uno al otro mientras él no tenía a nadie en absoluto. Mordred tiene hambre, pensó con tristeza. Mordred se caga de frío, y Mordred no tiene a nadie. Mordred está solito. Se metió el puño en la boca, mordió con fuerza y chupó la calidez que emanaba. En la sangre saboreó el último resto de la vida de Randor Druff. Pero era tan poca. Pronto habría desaparecido, y en cuanto desapareció, no hubo nada más que el inútil y reciclado sabor de su propio ser. En la oscuridad, Mordred empezó a llorar. 3. 4 horas después del amanecer, bajo un blanco cielo que anunciaba lluvia o aguanieve, tal vez ambas cosas al mismo tiempo, Susana Dean yacía temblando tras un tronco caído, contemplando los pequeños valles. «Escucharás a Acho», le había dicho el pistolero, «y a mí también me escucharás. Yo haré lo que pueda, pero los estaré conduciendo por delante de mí y tú tendrás que disparar como nunca. Que cada disparo cuente». Lo que empeoraba las cosas era su escalofriante presentimiento de que Mordred ya estaba muy cerca y que podría intentar tenderle una emboscada mientras estaba de espaldas. Ella seguía mirando a su alrededor, aunque habían escogido un sitio relativamente despejado y los matorrales que tenía delante no albergaron a ningún ser, salvo en una ocasión, cuando había visto a un enorme conejo marrón moviéndose torpemente por allí, con las orejas arrastrando por el suelo. Al final escuchó el agudo ladrido de Acho desde la arboleda, que quedaba a su izquierda. Un segundo después, Roland empezó a gritar. «Oíd, oíd, arriba, arriba, os digo. No seáis perezosa, ni un poquito». Entonces lo escuchó toser. No le gustaba esa tos. No le gustaba para nada. En ese momento vio movimiento en los árboles y por una vez, desde que Roland la había obligado a admitir que había otra persona oculta en su interior, llamó a Deta Walker.
Te necesito. Si quieres volver a sentir calor, arréglame las manos para que pueda tener buena puntería». El incesante temblor de su cuerpo se detuvo, mientras la manada de ciervos salía a toda prisa de entre los árboles. No era para nada una manada reducida. Tenían que ser unos 80, guiados por un alce con una magnífica cornamenta. Sus manos dejaron de temblar. Con la derecha sujetaba el revólver por el mango de madera de sándalo de Roland. Entonces llegó Acho, que salió disparado del bosque detrás del último rezagado. Se trataba de una hembra de gamo mutante que corría con estremecedora gracilidad, con 4 patas de distinto tamaño y una quinta que le quedaba colgando, desosada, en el centro de la panza como una tetilla. Al final salió Roland. En realidad no iba corriendo, ya no, sino avanzando a trompicones con una desalentadora carrera. Susana no le prestó atención. Seguía al ciervo con la pistola hasta que el tipo se situó en su línea de fuego. «Por aquí», susurró Susana. «Échate a la derecha. Cielito, vamos a ver cómo lo haces. Ven, ven, con mala». Y aunque no había razón para que el ciervo lo hiciera, el macho que dirigía esa manada a la fuga orientó sus pasos ligeramente hacia donde estaba Susana. En ese momento ella sintió una especie de frialdad que agradecía. Se le agudizó la visión hasta un punto de ver los músculos que se tensaban bajo el pellejo del ciervo, el blanco de luna creciente cuando entornó los ojos la antigua herida de la pata delantera que quedaba más próxima a ella, donde el pelaje no había vuelto a crecer. Tuvo un instante para desear que Eddie y Jake estuvieran tumbados allí, a su lado, sintiendo lo que ella estaba sintiendo, viendo lo que ella estaba viendo, y luego la sensación desapareció. «No mataré con mi pistola. La que mata con su pistola ha olvidado el rostro de su padre». «Mataré con el corazón», murmuró, y empezó a disparar. La primera bala alcanzó al ciervo, jefe de la manada, y el animal cayó desplomado sobre su flanco izquierdo. Los otros pasaron corriendo junto a él. Una hembra de gamo saltó por encima de su cuerpo y la segunda bala de Susana la derribó en la cúspide del asalto. Así que cayó muerta hacia el otro lado, con una pata extendida y rota. Toda la gracilidad desapareció. Susana escuchó el fuego de Roland 3 veces, pero no miró para saber qué había conseguido. Tenía que preocuparse de sus asuntos y se ocupó de maravilla. Cada una de las 4 balas del tambor derribaron a un ciervo y solo uno de ellos siguió moviéndose tras caer abatido. No pensó que hubiera sido una actuación fabulosa, sobre todo teniendo en cuenta que lo había hecho con una sola pistola. Al fin y al cabo era una pistolera y disparar era lo suyo. Además, esa mañana no hacía viento. La mitad de la manada yacía muerta en el verde valle de más abajo. Los ciervos que quedaban, menos uno, viraron a la izquierda y bajaron a todo correr por la ladera en dirección al arroyo. Pasados unos minutos, se habían perdido en una arboleda de sauces. El último, un añojo, corrió directamente hacia ella. Susana no se molestó en intentar recargar con el pequeño montón de balas que tenía junto a ella, en un recuadro de gamuza, sino que agarró uno de los orizas con la mano, encontró mecánicamente el lado romo por donde se agarraba. «Riza», gritó, y lo lanzó. Pasó volando sobre la hierba seca, se elevó con gracilidad al tiempo que emitía ese extraño gemido. Golpeó el añojo corredor en pleno cuello. Gotas de sangre salieron disparadas como una guirnalda en torno a su cabeza, negro sobre el blanco del cielo. Un cuchillo de carnicero no habría hecho un trabajo más limpio. Por un instante el añojo siguió corriendo, haciendo caso omiso del peligro y sin cabeza. La sangre salía a chorros del muñón del cogote y el latido intenso de su corazón daba sus últimos 12 golpes. Entonces cayó sobre las patas delanteras separadas, a menos de 9 metros del escondite de Susana, y tiñó el amarillo de la hierba reseca de un rojo intenso. La eterna tristeza de la noche anterior quedó en el olvido. El cosquilleo le había desaparecido de las manos y los pies. No sentía el luto, ni la pérdida, ni el miedo.
Por el momento Susana era exactamente la mujer en que la había convertido el K. La mezcla del olor a pólvora y la sangre del añojo derribado era acre. También era el perfume más delicado del mundo. Se levantó enseguida sobre los muñones y separó los brazos con la pistola de Roland agarrada con la mano derecha para dibujar una Y en el aire. Luego gritó. No hubo palabras en ese grito, ni eran necesarias. Nuestros grandes momentos de triunfo son siempre inarticulados. 4. Roland había insistido en que tomaran un opíparo desayuno y la protesta de Susana de que el estofado de ternera y maíz sabía demasiado a mejunje grumoso no provocó ninguna impresión en él. Pero a las 2 de esa tarde, según el elegantoso reloj de bolsillo de Roland, justo en el momento en que el persistente lluvia se convirtió en una llovizna gélida, en otras palabras, se sentía contenta. Jamás había vivido un día de trabajo físico tan intenso y la jornada no había terminado. Roland estuvo con ella todo el tiempo, estuvo a su altura pese a la tos, que estaba empeorando. Susana había tenido tiempo durante la breve, aunque tremendamente deliciosa comida de filetes de ciervo dorados a fuego muy vivo, para pensar en lo peculiar que era Roland, en la notable que era. Después de todo ese tiempo y de todas esas aventuras, todavía le quedaban cosas por ver en él. Le faltaba mucho. Le había visto reír y llorar, matar y bailar. Lo había visto dormir y agachado tras unos arbustos con los pantalones bajados y el culo en pompa haciendo lo que él llamaba la postura de la soltura. Jamás había dormido con él como una mujer hace con un hombre, aunque pensó que lo había visto en todo tipo de situaciones y no, aún así no lo conocía hasta el fondo. Esa tos suena cada vez más a pulmonía, comentó Susana. Poco después de que empezase a llover, se encontraban entonces en la parte de quehaceres diarios que Roland llamaba avencar, transportar las presas y prepararse para convertirlas en otra cosa. No te preocupes por eso, dijo Roland. Tengo lo necesario aquí para curarla. ¿En serio? Le preguntó con reservas. Sí, señora, y esto que nunca me dejó. Se metió la mano en un bolsillo y sacó un puñado de aspirinas. Ella pensó que la expresión de su rostro era sincera reverencia. ¿Y por qué no? Tal vez Roland le debiera la vida a eso que llamaba Astina. Astina y lo deja del camarero. Cargaron las presas de caza en la parte trasera del taxi de lujo Hofat y lo arrastraron hasta el arroyo. Tuvieron que hacer 3 viajes. Después de apilar los cadáveres, Roland colocó con cautela al macho del gamo con la cornamenta sobre la pila, desde donde los miraba con ojos vidriosos. ¿Para qué quieres eso?, preguntó Susana con un toque de deta en su voz. Vamos a necesitar todos los cerebros que podamos conseguir, anunció Roland y soltó una tos seca de nuevo con el puño en la boca. Es una forma asquerosa de hacer el trabajo, pero es rápida y funciona. 5. Cuando tuvieron a las presas apiladas junto al arroyo congelado, al menos no tendremos que preocuparnos de las moscas, comentó Roland. El pistolero empezó a recoger ramas secas. Susana deseaba encender un fuego, aunque la tremenda urgencia de la noche anterior había desaparecido. Había estado trabajando duro y por el momento, al menos, tenía calor suficiente. Intentó recordar la profundidad de su desesperación, el frío que la había calado hasta los huesos, convirtiéndolos en cristal, y no pudo hacerlo, porque el cuerpo había ido olvidando las peores cosas, supuso, y sin la colaboración física. El cerebro tenía recuerdos como fotos instantáneas desvaídas. Antes de empezar con su labor de recogida de ramas secas, Roland miró con detenimiento en la orilla del arroyo congelado y extrajo del suelo una piedra. Se la pasó a Susana y ella pasó un pulgar sobre su superficie lechosa y lamida por el agua. ¿Cuarzo?, preguntó, aunque no lo creía. No estaba convencida del todo. No sé qué significa esa palabra, Susana. Nosotros lo llamamos pedernal.
Con esto se hacen herramientas que son primitivas, pero muy útiles: cabezas de hacha, cuchillos, trinchetas, raspadores. Lo que nos interesa son los raspadores y al menos un martillo de mano. Sé lo que vamos a raspar, pero ¿qué vamos a hacer con el martillo? Ya te lo enseñaré. Primero, ¿me acompañarías un momento? Roland se arrodilló y la agarró de la fría mano con una de las suyas. Juntos encararon la cabeza del ciervo muerto. Te damos las gracias por lo que estamos a punto de recibir, dijo Roland a la cabeza, y Susana se estremeció. Era igual que lo que había dicho su padre para bendecir la mesa en una ocasión en que toda la familia estaba reunida. Nuestra familia se ha roto, pensó Susana, pero no lo dijo. Lo hecho, hecho estaba. La respuesta que dio fue una respuesta que había aprendido de niña. Te damos las gracias, Señor. Guía nuestras manos y nuestros corazones al obtener vida de los muertos, dijo Roland. Luego la miró con las cejas arqueadas, preguntando sin decir ni una palabra si tenía algo más que decir. Susana descubrió que sí tenía algo que decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Aléjanos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Es una oración preciosa, dijo Roland. Sí, admitió ella. No la he dicho bien. Es que ha pasado mucho tiempo, pero aún así es una oración. Ahora vamos a hacer lo nuestro, mientras todavía me siento las manos. Roland le respondió con un amén. 6. Roland tomó la cabeza del maltrecho ciervo añojo. Los cuernos facilitaron el levantamiento. Se lo puso delante y golpeó el cráneo con una piedra del tamaño de un puño. Se escuchó un crujido sordo que a Susana le revolvió el estómago. Roland cogió los cuernos y tiró primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Cuando Susana observó cómo el cráneo roto se movía bajo el pellejo, su estómago hizo algo más que revolverse. Dio un salto mortal. Roland dio 2 golpes más, blandiendo el fragmento del pedernal con la precisión de un cirujano. Luego utilizó el cuchillo para cortar un círculo en el cuero cabelludo de la cabeza, que extrajo como una gorra. Dejó al descubierto lo que había debajo del cráneo roto. Metió la hoja de un cuchillo en la grieta más ancha y lo utilizó como palanca. Cuando dejó al aire el cerebro del ciervo, lo sacó y lo apartó con cuidado y miró a Susana. Necesitamos los cerebros de todos los ciervos a los que hemos matado, y para eso necesitamos el martillo. «Oh», dijo ella, atragantada, «cerebros». Para preparar una especie de tinte, pero al pedernal se le pueden dar otras utilidades. Mira, le mostró golpear 2 fragmentos hasta que uno se hacía pedazos y dejaba piezas casi iguales en lugar de trozos irregulares. Susana sabía que las piedras metamórficas se rompían así, aunque los esquistos y piedras por el estilo no solían servir para fabricar buenas herramientas. El material que tenía Roland era resistente. Cuando encuentres fragmentos que se hayan quedado gruesos, para cogerlos por un extremo pero delgados por el otro, dijo Roland, apártalos. Esos nos servirán de raspadores. Si tuviéramos más tiempo podríamos hacer mangos, pero no tenemos. Tendremos las manos llenas de llagas a la hora de dormir. ¿Cuánto tiempo crees que nos costará conseguir los raspadores? No mucho, dijo Roland. El pedernal se rompe con facilidad, o eso he oído. Mientras tanto, Roland recogía ramas secas para encender una hoguera en un bosquecillo que era una mezcla de sauces y alisos a la orilla del arroyo congelado. Susana recorrió mirando detenidamente la orilla en busca de pedernales. Cuando hubo encontrado una docena de fragmentos grandes, también localizó un afloramiento de granito que emergía del suelo y dibujaba una curva suave, alisada por el efecto del clima. Pensó que sería un yunque maravilloso. Efectivamente, el pedernal se rompió con facilidad y obtuvo 30 posibles raspadores en el momento en que Roland sabía con la tercera carga de leña.
El pistolero formó una pequeña pila de astillas para encender el fuego, a las que Susana hizo de pantalla con las manos. A esas alturas caía aguanieve, y aunque estaban trabajando bajo un frondoso follaje, Susana pensó que no tardarían mucho en quedar empapados. Cuando el fuego estuvo encendido, Roland se alejó unos pasos, volvió a arrodillarse y juntó las manos. ¿Rezando otra vez?, preguntó Susana asombrada. Lo que aprendemos de niños suele marcarnos, dijo. Cerró los ojos durante unos minutos. Luego se llevó las manos entrelazadas a los labios y se las besó. La única palabra que le escuchó decir fue «Gan». Entonces abrió los ojos y levantó las manos, las separó y realizó un hermoso gesto que a ella le pareció como unos pájaros al vuelo. Cuando volvió a hablar, tenía un tono seco y de aserción. «Don, yo me encargo de todo». «Así está muy bien», dijo. «Manos a la obra». 7. Hicieron cordeles con la hierba, igual que habían hecho Mordred, y colgaron al primer ciervo, el que ya estaba degollado, con las patas traseras en la rama baja de un sauce. Roland utilizó su cuchillo para rajarlo por el vientre, luego metió la mano hasta tocar las vísceras, removió el interior y sacó 2 órganos sangrantes que Susana pensó que eran los riñones. «Esto para la fiebre y la tos», comentó Roland, y mordió las vísceras como si se tratase de una manzana. Susana hizo un ruido de arcada y se dio la vuelta para mirar al arroyo mientras terminaba. Cuando hubo terminado, ella se volvió de nuevo y vio cómo dibujaba unos círculos en torno a las patas colgantes cerca de donde se habían reunido juntos los cuerpos. «¿Te encuentras mejor?», le preguntó a Roland con incomodidad. «Lo estaré», dijo Roland. «Ahora ayúdame a despellejar a este tipo. Necesitaremos al primero todavía con el pelo. Lo necesitaremos para preparar un cuenco de nuestro mejunje. Ahora mira». Puso los dedos en el lugar donde el pellejo del ciervo todavía estaba pegado al cuerpo por una fina capa de grasa y músculo, y tiró de ella. El cuero se desgarró con facilidad hasta la parte central del vientre del ciervo. «Ahora haz tu parte, Susana». Meter los dedos debajo fue la única parte difícil. Esta vez tiraron juntos, y cuando el pellejo había llegado hasta las patas colgantes delanteras del animal, se parecía ligeramente a una camisa. Roland utilizó el cuchillo para desprenderlo. Luego empezó a excavar la tierra algo lejos del rugiente fuego, aunque todavía bajo el fuego de los árboles. Susana lo ayudó, deleitándose con el sudor que corría por su cara y su cuerpo. Cuando consiguieron un agujero en forma de vasija de casi 1 metro de ancho por 50 centímetros de profundidad, Roland lo cubrió con el cuero. Toda esa tarde la ocuparon en despellejar a los otros ciervos que habían matado. Era importante hacerlo con toda rapidez posible, porque cuando la capa de grasa y músculo que estaba debajo del pellejo se secara, el trabajo se haría más difícil y lento. El pistolero mantuvo el fuego avivado. Cada cierto tiempo dejaba a Susana rastrillar las cenizas sobre el suelo. Cuando esas cenizas estuvieron lo bastante frías como para no agujerear el pellejo que cubría el agujero, Roland las echó al agujero que habían excavado. A las 5, a Susana le dolía muchísimo la espalda y los brazos, pero siguió trabajando. Roland tenía el rostro, el cuello y las manos cómicamente manchadas con hollín. «Pareces un cómico de feria», comentó Susana en un momento. «Negrito zumbón». «¿Quién es ese?». «El bufón de los blancos», respondió ella. «¿Supones que Mordred está ahí, mirándonos mientras trabajamos?». Había estado todo el día con un ojo vigilante dirigido hacia él. «No», respondió Roland, deteniéndose para descansar. Se apartó el pelo de la frente y se añadió una nueva mancha. A Susana le recordó a los penitentes del miércoles de ceniza. «Creo que ha salido a cazar». «Mordred tiene hambre», dijo Susana, y luego añadió: «Puedes tocarlo un poco, ¿verdad? Al menos para saber si está aquí o si se ha ido». Roland lo pensó y luego se limitó a decir: «Soy su padre». 8.
Cuando oscureció, tenían una enorme pila de pellejos de ciervo y una pila de esqueletos despellejados y decapitados, que seguramente habrían estado llenas de moscas negras si el tiempo hubiera sido más cálido. Disfrutaron de otra pípara comida de fabulosa carne de venado, en extremo deliciosa, y Susana guardó un filete para Mordred, que estaba en alguna parte en la oscuridad, seguramente comiendo una cena cruda. Puede que tuviera cerillas, pero no era idiota. Si ellos divisaban otro fuego en la oscuridad, habrían corrido hacia él y hacia Mordred. Entonces, ¡pam, pam, pam! ¡Adiós, niño araña! Susana sintió una increíble compasión por él y se obligó a sentirla con cautela. Seguramente él no habría sentido ninguna compasión ni por ella ni por Roland, de haberse girado a las tornas. Cuando terminaron de comer, Roland se limpió los grasientos dedos en la camisa y dijo: «¡Qué buen sabor tenía!». «Y tú que lo digas. Ahora vamos a sacar los cerebros. Luego nos pondremos a dormir». «¿Primero uno y luego otro?», preguntó Susana. «Sí. Por lo que yo sé, los cerebros vienen en envases individuales». Durante un segundo a ella le sorprendió demasiado al escuchar la expresión de Eddie. «En envases individuales». En envases individuales y en boca de Roland para darse cuenta de que había hecho una broma. Tonta, sí, pero era una auténtica broma. Entonces consiguió regalarle una sonrisa. «Muy gracioso, Roland. Ya sabes a qué me refería». Roland asintió con la cabeza. «Dormiremos por turnos y haremos guardias. Sí, creo que eso será lo mejor». El tiempo y la reiteración habían hecho el trabajo en ese momento. Ella había visto demasiadas tripas caídas para sentir asco por un par de cerebros. Partieron cabezas, utilizaron el cuchillo de Roland, que ahora tenía el filo romo, para levantar las tapas de los sesos y extraer los cerebros de sus presas. Con gran cuidado los dejaron a un lado, como un puñado de gigantescos huevos grises. Cuando el último ciervo estuvo descerebrado, a Susana le dolían tanto los dedos y los tenía tan hinchados que apenas podía doblarlos. «Túmbate», dijo Roland. «Duerme, yo haré la primera guardia». Susana no replicó, teniendo en cuenta que tenía el estómago lleno y el calor del fuego. Sabía que se dormiría rápido. También sabía que cuando se despertase al día siguiente iba a estar tan entubecida que incluso el hecho de sentarse sería difícil y doloroso. Sin embargo, en ese momento no le importaba. La invadió una sensación de tremenda satisfacción. En parte era por haber comido algo caliente, pero en absoluto era esa la única razón. La parte más importante de su bienestar era fruto de ese largo día de trabajo, nada más y nada menos. La sensación de no estar dejándose llevar, sino de estar actuando por sí mismos. «Jesús», pensó, «creo que me estoy convirtiendo en una carrozona republicana». Entonces se le ocurrió otra cosa. Qué silencioso estaba todo. No se oían más ruidos que el aullido del viento, la susurrante aguanieve que ahora empezaba a amainar y el crepitar de la bendita hoguera. «¿Roland?» El pistolero la miró desde el lugar que ocupaba junto a la hoguera, con las cejas arqueadas. «¿Has dejado de toser?» Él sonrió y asintió con la cabeza. Susana se llevó una sonrisa al sueño más profundo, pero fue Eddie con quien soñó.